Hace unos días un portal hondureño publicó unos audios. En esos audios se escuchan voces que serían del presidente de Honduras, Nasri Asfura, y del expresidente, Juan Orlando Hernández. ¿Hablando de qué? De coordinar con Javier Milei y con Benjamín Netanyahu una operación para fabricar expedientes contra México y Colombia. Sí, escuchaste bien, una operación contra Claudia Sheinbaum y contra Gustavo Petro, coordinada entre Honduras, Argentina, Estados Unidos e Israel. Si esto es real, estamos frente a uno de los escándalos más grandes que ha visto América Latina en mucho tiempo. Pero esto no empezó con estos audios. La verdad es que México lleva siendo atacado desde que Sheinbaum tomó el poder. Soy Nimia Amaya y esto es la otra versión. Mayo de 2026, dos medios hondureños, Diario Red y Canal Red, publican una serie de grabaciones. Las voces serían las de Nasri Asfura, el presidente actual de Honduras, y Juan Orlando Hernández, también conocido como JOH, expresidente, condenado en Nueva York a 45 años por narcotráfico y liberado por Trump el año pasado. En esos audios, las voces hablan de coordinar con Milei y con Netanyahu. ¿Para qué? Para armar lo que ellos llaman una célula informativa, una estructura para fabricar expedientes, filtrar información, crear narrativas. Todo apuntando contra dos personas, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro. Fíjate en lo que se está diciendo. No es una crítica política, no es una declaración pública. Es, supuestamente, una coordinación secreta entre 4 gobiernos para destruir a otros 2. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández estaría liderando una red de desinformación dirigida contra los gobiernos de Claudia Sheinbaum en México y de Gustavo Petro en Colombia, según la segunda parte de una investigación exclusiva de Diario Red denominada Honduras Gate. En los audios publicados por Diario Red fechados del 30 de enero de 2026, se escucha la voz que sería de Hernández solicitando $150,000 de fondos públicos hondureños para establecer una llamada Unidad de Periodismo Digital en Estados Unidos, cuyo objetivo declarado sería, según la publicación, la producción masiva de desinformación para preparar a la opinión pública ante posibles intervenciones políticas y militares en México. Según el audio, el presidente argentino Javier Milei respaldaría la iniciativa con apoyo económico. Si son reales, esto cambia todo. Pero aquí está el problema. Nadie lo puede confirmar todavía. Aquí me freno, porque este canal no te va a vender rumores como hechos. Lo que sí sabemos, los audios existen, fueron publicados. Petro acusó a Netanyahu en público. Eso está grabado. El Congreso de Honduras mandó las grabaciones a laboratorios en Estados Unidos. Y Trump liberó a JOH 2 días antes de las elecciones hondureñas. Eso está documentado. Lo que no sabemos, si las voces son realmente de Asfura y de JOH. Eso todavía está bajo análisis. Para poder atacar y ya extirpar el cáncer de la izquierda ahí de Honduras y de toda Latinoamérica. Honduras necesita fuerza, necesita logística, necesita sangre. Si vos querés tener a la gente controlada, necesita oprimirla, exprimirla, contrarrestar la violencia, generando violencia. Es que es lo que el presidente Trump diga. Los funcionarios hondureños dicen que son falsas, pero ellos son los acusados, así que hay que leerlo con ojo crítico. Y nadie ha podido probar que Netanyahu dio una orden directa. Esa es la acusación de Petro. Hasta hoy, ningún medio la ha confirmado. Sí, los mejores periodistas de investigación que tenemos aquí en Honduras, nadie ha trabajado en esto. Nadie sabe quién trabajó en esto. No hay información sobre cómo se obtuvo esto o quién lo obtuvo. Entonces, ¿qué tenemos? Audios en duda, una acusación grave sin pruebas todavía y un contexto que sí es real. Porque Honduras Gate no surge de la nada para México. México lleva meses siendo atacado desde afuera y hay nombres y fechas concretas. En agosto de 2025, la senadora mexicana Lili Telles fue a Fox News, el canal favorito de Trump, y le pidió públicamente su apoyo contra el gobierno de Sheinbaum. Llamó a México un narcoestado, ya saben, la misma cantaleta de siempre. Un mes después, dio un discurso en la Heritage Foundation, un centro de investigación política en Washington que diseñó las políticas de la administración Trump. Y en marzo de 2026, Estados Unidos formó un grupo de seguridad regional llamado Shield of the Americas. Incluyó a Argentina, El Salvador, Paraguay y Honduras, entre otros. México no fue invitado, tampoco Brasil, tampoco Colombia. Los 3 países con gobiernos de izquierda, fuera. Eso no es casualidad, es una línea muy clara de quién está adentro y quién está fuera en el mapa político de Trump. Y Honduras Gate, si es real, sería la siguiente pieza de ese mismo mapa.
Porque aunque los audios resulten falsos, lo que los rodea no es inventado. Mira lo que pasó en los últimos 12 meses. Trump liberó a J.O.H., un narco condenado a 45 años, justo antes de las elecciones en Honduras. Sancionó a Petro, a su familia y a su gabinete. Primera vez en la historia que Estados Unidos sanciona al presidente en ejercicio de un país aliado y democrático. La CIA ya vuela drones sobre México. CNN y el Wall Street Journal lo confirmaron. Y Milei y Netanyahu se coordinan tan abiertamente que Milei ya anunció mover su embajada a Jerusalén. La alianza Trump, Milei, Bukele, Netanyahu no es teoría. Tiene cumbres, tiene foros, tiene dinero documentado. Todo eso es un hecho. Entonces, cuando Petro dice que hay una operación coordinada para destruir su gobierno y el de Sheinbaum, no lo dice desde la nada, lo dice desde un patrón real. Juan Orlando Hernández está actualmente, supuestamente, como maquinando y organizando un tipo de proceso de colusión y campañas de desinformación y como supuestamente reuniendo a muchos de sus aliados de derecha en esta coalición, a través de la cual también perseguir y atacar a enemigos políticos de izquierda. La pregunta es si Honduras Gate es la prueba de ese patrón o si alguien usó ese patrón para fabricar algo y confundir a la región. Y eso por ahora no se sabe. Aquí está lo interesante. Si los audios son reales, gana Petro, tiene munición política, justifica las sanciones que recibió, se convierte en víctima de una conspiración internacional. Si los audios son falsos, gana la derecha. Pueden señalarlo como ejemplo de la histeria conspirativa de la izquierda latinoamericana. Pero hay un tercero que gana en los dos escenarios. Gana quien filtró los audios, porque ya logró lo que quería. La conversación en la región gira alrededor de esto, no alrededor de los problemas reales de cada país, alrededor de una sospecha. Y eso es exactamente cómo funciona la guerra de información en 2026. No necesitas que la gente crea algo, solo necesitas que dude, que sospeche, que ponga su atención aquí y no en otra cosa. Son algo importante porque, por un lado, estamos entrando en una era de guerra de desinformación, se podría decir. Estos mensajes de voz podrían ser desinformación, pero si son ciertos, estamos hablando de un tipo de guerra completamente diferente que la nueva derecha está librando usando la desinformación como arma. Y esto no es nuevo en América Latina. Los audios españolos sacudieron a Argentina, grabaciones que conectaban al gobierno con negocios turbios y que dividieron al país entero. Los audios Benedetti en Colombia pusieron en jaque al gobierno de Petro cuando salieron en el peor momento político posible. Los audios Cosette López en Honduras, justo antes de unas elecciones clave, cambiaron la conversación de golpe. Mismo patrón, misma técnica, diferente país. ¿Es Honduras Gate la prueba de una operación internacional contra Sheinbaum y Petro? Todavía no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es esto. México ya estaba bajo ataque antes de que esos audios aparecieran. Hay una derecha internacional vinculada con estos grupos de España, algunos grupos de Estados Unidos, de Argentina y de otros países, que tienen una red una red de redes para las redes sociales, digamos, que son los que se encargan, entre otros, de estar difundiendo noticias falsas. Entonces, ¿les molesta a nuestro gobierno? Pues muy probablemente. ¿Por qué? Porque no nos plegamos a lo que ellos piensan. Porque gobernamos para el pueblo. No les gustan los gobiernos que gobiernan para su pueblo. Qué bueno que se den a conocer estos audios. Es informarlo, es debatir, es abrirlo. Fíjense, si no existiera la mañanera, no podríamos estar diciendo de dónde viene todo esto. Es mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, fake news, fake news, fake news. ¿Y por qué no afecta al gobierno que representamos? Que hay un pueblo consciente. Lo más importante para los que somos parte de los gobiernos de la transformación, primero es mantener nuestros principios. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y segundo, es estar cerca del pueblo. Mientras sigamos cerca del pueblo, no nos van a hacer nada. Las sanciones a Petro, la liberación de J.O.H., los drones de la CIA sobre México, la alianza Trump, Milei, Netanyahu, Telles en Fox News pidiendo intervención extranjera, todo eso pasó antes de Honduras Gate. Los audios pueden ser falsos, el patrón no lo es.
Y en cada uno de estos países, un audio apareció en el momento más conveniente para alguien. Ya no importa tanto si los audios son reales o falsos. Importa quién los suelta, cuándo los suelta y qué consigue con eso. Honduras Gate puede ser la revelación más grande de la década o el engaño más sofisticado que hemos visto en América Latina. Lo que no puedes hacer, lo que ninguno de nosotros puede hacer, es ignorarlo. Mientras tanto, te dejo una pregunta. ¿Tú crees que los audios son reales o es una operación de desinformación? Déjame tu opinión en los comentarios. Esto fue La Otra Versión. Si llegaste hasta acá, suscríbete. Nos vemos en la próxima.